Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Ya ha comenzado a concentrarse el hype en torno a los Game Awards, evento que se celebrará el 6 de diciembre y en el que, además de decidir qué juego se llevará la corona este año, no sería raro que por tercera vez consecutiva Kojima haga una aparición y nos muestre un nuevo tráiler de Death Stranding, ya que el breve fragmento que vimos a finales de septiembre nos dejó con ganas de ver más. Hace poco, Troy Baker estuvo en la Argentina Game Show 2018 y allí mencionó que ya había terminado de grabar sus líneas para el juego, y además agregó que el mundo del juego al parecer será enorme. If you know anything about Kojima, he doesn't do small. It's weird and it's big. Algo que era de suponer, ya que Kojima ha debido aplicar todo lo que aprendió sobre mundos abiertos en The Phantom Pain, además de los nuevos trucos que ha desarrollado en colaboración con Guerrilla Games con el Decima Engine. Pero está claro que Kojima quiere romper las reglas con Death Stranding en todos los sentidos. De hecho, eso es algo en lo que es muy bueno, como lo ha demostrado en el pasado con todo lo que antecede el lanzamiento de sus juegos. What took you so long? Ahora mismo, todo parece indicar que está tramando algo que tomará forma en los Game Awards de este año, pues solo hace falta mirar el tráiler oficial del evento para notarlo. Geoff Keighley, al ser preguntado por esto, respondió que Kojima de algún modo siempre está presente en el evento. Por supuesto, él no admitiría directamente que Kojima estará allí, pero es muy probable que lo esté gracias a que los Game Awards se han convertido en una plataforma que le ha permitido a Kojima aumentar el alcance de sus trailers. Y además, ya que Sony no tendrá este año una presentación de PlayStation Experience y quizás tampoco asista al E3 de 2019, es posible que aprovechen el certamen para mostrar algo relevante allí. Death Stranding no ha faltado a la cita desde hace 2 años, y teóricamente no hay razón para que deje de hacerlo ahora. Pues este evento se ha convertido en un sinónimo de este juego desde su presentación en 2016. Pero si esto fuera poco, Kojima en el Tokyo Game Show dijo que la fecha de lanzamiento del juego pronto sería revelada. Y ya que Sony no tendrá eventos importantes próximamente, los Game Awards son el marco perfecto para que ambos vuelvan a robarse el show. Pero ahora vean esto. Geoff Keighley anunció los Game Awards de este año con el lema Worlds Will Change. Eso suena a una frase venida directamente de Hideo Kojima. Y ya que ellos han sido tan cercanos desde hace tiempo, no sería algo raro, pues Keighley es el productor del evento y para él es muy importante tener algo tan fuerte como Death Stranding en él. Pero si analizamos un poco más a fondo esta frase y nos remontamos al video que Kojima compartió en su Twitter el pasado 3 de octubre, el cual es un curioso corto llamado Rusia 2055, que aparentemente es una demostración que fue creada por un usuario ruso del Unreal Engine en el 2015, y en el que aparecen unos robots y unos soldados combatiendo. Basados en eso, podríamos atrevernos a suponer que estamos ante un teaser falso como el del estudio que supuestamente desarrolló PT o el estudio Moby Dick, ya que este estudio Invictus Volition tampoco le suena de nada a nadie, y si vemos aún más de cerca,
podríamos suponer que lo que se dijo sobre los mechas en el Tokyo Game Show 2017 y el entorno futurista de Death Stranding, esto bien podría ser una especie de visualización o un prototipo que podría representar a algún momento de la historia previa del juego, algo que sucedió antes del fenómeno Death Stranding. Y ya que Kylie anunció el evento como algo en lo que los mundos cambiarán, y su presentación es esta, ¿qué podríamos decir? ¿Será posible que Kojima haya colaborado con él en una forma más directa y esta vez los Game Awards serán un poco temáticos? ¿Tendrán una temática Death Stranding? ¿Quién sabe? Pero hasta ahora la frase y la ambientación de la introducción del evento parecen estar sugiriéndolo. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. Y además, no hay que olvidar que Geoff Keighley ha sabido ser cómplice de Kojima cuando de engañar al público se trata. Sea como sea, al parecer esta vez los Game Awards suenan más prometedores que nunca. Y quizás, solo quizás, acabemos viendo mucho más de lo que hemos estado esperando. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.